titulado al mensaje que les voy a dar: el Dios de las segundas oportunidades. El Dios que da siempre un segundo chance en la vida. Y voy a leer en Marcos, en el Evangelio de Marcos, voy a leer esta escritura. Y dice la palabra: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él se negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante 2 veces, que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Precioso Espíritu Santo, que hoy tu palabra penetre lo más profundo de los corazones de los que están aquí. Ven a hacer tu obra, Espíritu de Dios. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, aviva al que está apagado. Que tu palabra venga a traer una transformación en sus vidas y milagros poderosos sucedan en tu nombre poderoso. Amén y amén. Puedes darle un aplauso al Señor. Wow. Este pasaje nos habla de una historia que por mucho tiempo me ha marcado. Es la historia de un hombre que falló, de un hombre que le había prometido al Señor que siempre le iba a ser fiel. Momentos atrás del pasaje que leímos, Pedro se encuentra con Jesús en la última cena. Está él junto con sus apóstoles y el Señor dice: dentro de poco uno de ustedes me va a traicionar, más aún me van a abandonar cuando llegue el momento de la prueba. Y Pedro, que era un hombre muy arrebatado, de esos que hablan sin pensar, se levantó y dijo: Señor, yo te voy a prometer algo. Yo nunca te voy a abandonar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a dar la espalda. Yo no sé quién lo puede hacer, pero Señor, te prometo que yo voy a seguir siendo fiel a ti. Entonces Jesús lo mira y, conociendo el Señor la naturaleza del hombre, la naturaleza de nosotros, le dice: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a abandonar. Y yo me imagino a Pedro diciéndole: Señor, yo creo que estás mal, porque así era Pedro. Se atrevía a corregir a Jesús. Él le decía: yo creo que te equivocaste, Señor, te lo prometo, yo no te voy a abandonar. La siguiente escena: llegan por Jesús en el Getsemaní, lo toman preso y se lo llevan. Entonces todos los discípulos huyen, pero 2 van tras Jesús: Juan y Pedro. Entonces dice el Evangelio que Juan tenía palancas ahí con el sumo sacerdote y lo dejan entrar al patio donde Jesús estaba siendo procesado. Y a Pedro le dice: oye, él viene conmigo, y lo dejan pasar. Y en este contexto es esta palabra donde se encuentra Pedro en una fogata calentándose porque hacía frío. Y llega una mujer y le dice: se me figura que tú eres de ellos. Yo creo que tú vienes de ellos porque te pareces a él, porque cuando hablas tienes el mismo tono que Jesús,
Cuando miras parecido a Jesús. Porque cuando tú convives mucho con el Señor, como lo hacía Pedro, cuando tú te llevas tanto con el Señor, el resultado es que la gente de afuera empieza a decir: tú tienes algo diferente, algo tienes diferente aquí. Tú hablas de otra manera, tú no dices groserías, tú no sé por qué no quisiste robar. Algo tienes, pero cuando miras, yo siento algo. Es lo que le sucedió a Pedro. Pedro estaba frente a esta mujer y le dijeron a Pedro: tú vienes de ellos. Pero Pedro, ante la presión social que tenía ahí, ¿quién sabe qué vino a la mente de Pedro? Quizá dijo: si digo que sí, a lo mejor me meten con Jesús y me matan. Quizá empezó a pensar en las consecuencias de morir y le dio miedo. Y ante la presión, Pedro lo negó. Pedro le falló al Señor. Pedro le falló a su maestro, a quien le había prometido que nunca le iba a fallar. Pedro le falla en ese momento. Y Pedro es un tipo de lo que es la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia no le hemos fallado a Jesús? ¿Cuántas veces no sucumbimos al pecado y le fallamos al Señor a causa de la presión? Quizá alguien sucumbe y niega a Jesús ante la presión de una computadora y las imágenes sensuales, y lo niega entrando a la pornografía. ¿Cuántos no niegan a Jesús estando en su trabajo, que tiene la oportunidad de hacer algo chueco, que le invitan a hacer algo chueco, que pueden agarrar un poco de dinero que no les corresponde, o poner firmas que no tienen que poner, algo que no es ético, pero ante la presión dicen: yo fallo? ¿Cuántas veces, estando en la presión, que están hablando mal de alguien, chismeando en contra de alguien? Y no lo debemos de hacer, pero nos sentimos presionados, y al igual que Pedro, negamos al Señor y fallamos. Es un tipo de la iglesia, de gente que ha sido llamada por Dios y que tenía llamados por el Señor, pero ante la presión de lo que el enemigo les presentaba, de seducirlos con otras cosas, le dieron la espalda al Señor. Pedro es un tipo de la iglesia que falla. Es un tipo de aquel que estaba en fuego un día y ahora no está porque le dio la espalda. Es un tipo de aquel que vivía en tiempo de oración profundo y ahora ya no ora. Ahora le ha dado la espalda al Señor. Eso representa a Pedro. Ese tipo de iglesia o ese tipo de ocasiones en nuestras vidas cuando nosotros le fallamos al Señor. Pero algo que me llama aquí la atención, que dice la palabra que cuando el gallo canta por tercera vez, Pedro oyó las palabras de Jesús, que le había dicho: un día tú me vas a traicionar. Y él le cayó el 20, escúchame, le fue consciente de que le había fallado. Fue consciente de que le había fallado. Mientras no seamos conscientes de lo que hemos fallado al Señor, caminamos como si no hubiéramos hecho nada malo. Podemos fallar, pero seguimos avanzando como si no hubiéramos hecho nada malo. Pero Pedro, cuando oye el gallo cantar, le viene esa conciencia a su corazón y dice: y lloró profundamente. ¿Te puedes imaginar a Pedro sentado, llorando porque le había fallado a su Señor, llorando porque le había fallado a su maestro? La señal, esas lágrimas son señal de algo. Son señal de alguien que amaba a Jesús, pero que se había dado cuenta que le había fallado. Es una señal de alguien que estaba enamorado del Señor. Porque cuando tú amas al Señor y tú le fallas, la actitud no es como si no hubiera pasado nada. Cuando tú fallas al Señor y tú lo amas, la actitud es de quebranto, la actitud es de lloro, la actitud es decir: Señor, te fallé, Señor, me duele el pecado, Señor, me duele que te di la espalda, Señor, no estoy así como que no me importa nada, Señor, quizá me he drogado, quizá he caído en infidelidad con mi esposa, y hoy vengo a llorar a tu presencia. Hoy vengo en llanto porque te amo, Señor. Hoy vengo en llanto porque me duele que te he fallado. Cuando Pedro llora, Pedro nos muestra que tenemos que llorar nuestros pecados. Cuando Pedro llora, Pedro nos está mostrando a nosotros que ante las faltas no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir: no pasa nada, y vivir como si no sucediera nada. Cuando Pedro llora, es un mensaje del Señor para nosotros.
Tenemos que tener un corazón de amor tan grande por Jesús que cuando le fallemos, lloremos ante su presencia, nos quebrantemos delante de Él. Y eso es lo que había pasado con Pedro. Ahora quiero invitarte a que te imagines cómo crees que se sentía Pedro. Yo me imagino un Pedro sintiéndose culpable en primer lugar, quizá llorando y pasando los días después del evento. Sale de ese lugar y yo me imagino a Pedro así golpeándose el pecho y preguntándole a su esposa y su hija, porque dice la palabra, Pedro tenía una hija, y preguntándole: papá, ¿qué tienes? La esposa diciéndole: mi vida, ¿qué tienes? Y yo me imagino un Pedro muy serio, sin responderle, únicamente sabiendo dentro de su corazón que había fallado el Señor y diciendo: soy culpable, no soy digno del Señor. Yo creo que además de culpable, Pedro se sentía derrotado, desmoralizado. Ya no se sentía ese Pedro bravo de antes, el que decía: ahora sí, yo nunca te voy a fallar, maestro, yo siempre voy a estar contigo. Yo me imagino un Pedro desmoralizado, derrotado. Y por último, un Pedro avergonzado, que no tenía cara quizá para ver a sus compañeros apóstoles, a sus compañeros que eran discípulos del Señor. Dime si no es cierto, ese es un tipo de cómo nos sentimos nosotros cuando le fallamos al Señor. A veces cuando fallamos al Señor, ¿qué decimos? No, ya no voy a ir a la iglesia. Hay gente que piensa que no quiere venir porque los ve y dice: no, son demasiado santos los que están ahí, me da vergüenza estar con ellos. Mira cómo brillan los que están enfrente, mira cómo brillan los que predican o los que están ahí. Yo me siento mal, a mí me da vergüenza, yo mejor me voy a retraer. Hermano, ¿por qué no fuiste ahora al grupo? No contesta las llamadas, saca la vuelta, apagas el teléfono, ya no responde los WhatsApp. ¿Por qué? Porque tienes vergüenza, porque te sientes culpable, porque te sientes derrotado, porque sientes que ya no eres digno de seguir adelante. Y todo esto, Pedro, todo esto lo hacía. Pedro se sentía de esta manera. Ahora déjame decirte cuál fue el punto de lo que le sucedió a él. Pedro quería ser fiel al Señor con sus propias fuerzas. Pedro con sus propias fuerzas se paró ante el Señor y le dijo: yo nunca te voy a fallar, yo siempre voy a estar contigo. Y cuando tú tratas de caminar esta vida con tus propias fuerzas, el resultado es que le vas a fallar a Jesús. Cuando tú tratas de hacer por tus propias fuerzas fiel al Señor y vivir esta vida, le vas a fallar a Jesús, porque tú no tienes la fuerza para poderlo hacer, porque tú no tienes la fuerza suficiente para vencer al pecado, para vencer los ataques del enemigo, los ataques de Satanás. Eres débil, somos débiles. Y cuando Pedro intenta hacer eso, por eso falla. Y él se le olvidó lo que dice la palabra del Señor en Zacarías. Dice la escritura: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza. Te lo voy a volver a leer. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si alguien lo recibió, denle el aplauso al Rey de Reyes. Vamos, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. No es con las fuerzas humanas, dáselo fuerte. Y eso es lo que le falló a Pedro. Pedro lo intentó hacer solo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú lo quieres intentar solo? ¿Sabes cuándo lo intentas solo? Cuando quieres caminar tu vida sin oración. ¿Sabes cuándo lo intentas solo? Cuando quieres caminar tu vida y no tienes momentos en la presencia de Dios.
No tienes momentos en la palabra de Dios. Tú estás intentándolo hacer solo. Pero el Señor prometió algo. Él dijo, parafraseando este versículo: yo sé que ustedes no pueden. Yo sé que ustedes son frágiles. Yo sé que ustedes la tentación los puede doblar. Yo sé que ustedes la duda los puede doblar. El desánimo los puede doblar. Pero les he dado algo. Más bien les he dado a alguien, dijo el Padre, que cuando yo lo envíe sobre ustedes, la fuerza que ustedes, que la debilidad en la que estaban, se va a convertir en una fuerza. Vamos a darle gloria a Él. Yo sé que tú no puedes, pero con el Espíritu Santo sí puedes. Alguien aplaude al Señor aquí. Oh, con el Espíritu Santo vas a poder. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y el Espíritu Santo te llena y esa preciosa persona te invade, lo que pasa es que te sientes como Sansón cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Y quizá tú tenías problemas con el alcohol y llega una persona y te pone aquí una botella, te pone aquí un caguamón. Pero como tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios dijo: no es con tu fuerza, mas con mi espíritu. Algo sobrenatural te pasa que dices: gracias, no, dame una limonada. Algo te sucede. Es la fuerza del Espíritu de Dios. ¡Oh! Estás en tu trabajo, eres un hombre casado y te empieza a hacer ojito la secretaria. Y cuando va a pasar enseguida de ti, antes de pasar, se rocea de perfume y te pasa por un lado y te empieza a cerrar el ojo y te empieza a tratar de seducir. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú terminas en la cama con esa mujer, terminas siendo infiel a tu mujer. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, no es con espada ni con ejército, mas con su espíritu. Te entra una fuerza sobrenatural que dice: no porque soy fiel a mi esposa, no porque soy fiel al Señor. Algo te va a suceder cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. Alguien puede dar gloria por eso. Cuando Él viene a tu vida empieza a pasar eso. Entonces tenemos a Pedro. Escúchame. Tenemos a Pedro y pasó el tiempo. Jesús se había ido, murió, resucitó. Pedro ya no lo, dice el Evangelio de Juan, no lo había vuelto a ver después de que se le apareció y les enseñó las manos y le dijo: métanlas aquí para que vean que soy real. Ya no lo volvió a ver, pero Pedro seguía herido. Seguía herido porque no tuvo la oportunidad de restaurar su relación con Jesús. No tuvo la oportunidad de ponerse a cuenta porque había muchos discípulos en ese lugar. Y Pedro, dice el Evangelio, que un día estaba pescando un día estaba en la orilla de la playa y le dijo a los demás: ahorita vengo, voy a pescar. Y agarra la barquita y se va a pescar. Y curiosamente, fíjate bien esto, cuando Pedro intentaba pescar, dice la palabra que no pescaba nada. Tiraba y tiraba las redes y tiraba las redes y no pasaba nada. Cuando de repente se les aparece Jesús y les dice: tiren la red a la derecha. Los apóstoles la tiran y cuando la tiran y sacan la red, jalan una pesca milagrosa. Ahora quiero que veas esto. ¿Te acuerdas cuándo fue el llamamiento de Pedro? ¿Cómo fue? Estaba Pedro pescando. Estaba Pedro intentando pescar en una barca. No sacaba nada. Llega Jesús y le dice: tira la red. Y Pedro sacó una pesca milagrosa. Te voy a decir por qué Pedro estaba viviendo lo mismo. Porque estaba anticipando que Jesús lo iba a volver al primer amor. Lo iba a volver al estado original. Cuando fue llamado, cuando sentía la pasión. Porque el Señor te va a regresar a ese lugar otra vez.
El Señor te va a regresar a ese lugar otra vez. Te va a volver el día que te llamó. Te va a volver al día donde se wow. Vamos, aplaudan a Jesús que está aquí. Puedes aplaudirle fuerte. El Señor te dice ahora: deja de llorar por los tiempos antiguos. Deja de acordarte cuando tenías la unción. Te voy a llevar allá otra vez, dice el Señor. Te voy a llevar allá otra vez, dice el Señor. Show. Ahí estaba Pedro en la barca, y cuando tira la red y sale la pesca milagrosa, había otro discípulo a un lado de Pedro, que era su fiel amigo Juan. Y Juan, cuando ve todo eso, dice la Biblia que es el primero en reconocer que era el Señor. Los enamorados huelen donde está el Señor, ¿sí? Los que están enamorados dicen: uy, ya entró a la reunión. Uy, ya se metió a la reunión. Hay gente que todavía no capta, ¿no? Y dije: ¿qué está pasando aquí? Pero los Juanes dicen: uy, ya llegó. Los Juanes saben cuando se mete Dios. Y dice: es el Señor. Y cuando grites el Señor, dice la Escritura que Pedro estaba en paños, como truzas, pues, sí, pero no las mexicanas, las hebreas, sí. Y se empieza a vestir y se tira y va nadando a ver a su maestro. Porque cuando tú sabes que Jesús está en un lugar, cuando tú sabes que Jesús te empieza a llamar, cuando tú sabes que Jesús empiezas a oír su voz, y alguien te diga aquí: Jesús está ahí en Betel, Jesús está en ese lugar, tú no tienes que pensarle y decir: bueno, tú córrele a donde está el Señor. Tú sal corriendo a ese lugar. Ve donde hay un avivamiento. Ven corriendo. Cuando escuchas un llamado al altar, hay gente que a veces no pasa al altar porque tiene vergüenza. Porque tiene vergüenza. Quiere recibir a Jesucristo, pero ¿por qué no pasa? Porque le da vergüenza. Le da vergüenza que con los que vienen, ¿qué van a opinar? Que no te importe lo que opine el mundo, que no te importe lo que opine el vecino. Si te dicen que Jesús está aquí, sal corriendo al lugar donde está Jesús. Ve corriendo al lugar donde está Jesús. ¡Wow! Pedro sale corriendo. Quizá Pedro sentía que ya había quedado fuera de los planes de Dios. Él se estaba acordando cuando el Señor lo llamó aquel día en la barca, que estaba pescando, y Jesús le dice a Pedro: te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si tú y yo cambiamos al mundo? Te llamo a que seas parte de mi equipo. Y mira, Pedro, que cuando yo no esté, algo tiene tu corazón, que yo te voy a dejar del líder de la iglesia. Tú vas a ser la roca de la iglesia. Pero esa roca, más que roca, parecía un palito frágil, porque se quebró. La roca se quebró en el momento que tenía que ser fiel. Y yo me imagino a Pedro, hermano, caminando y diciendo: le fallé. Pedro, vente a convivir para acá. Y pensando adentro: hombre, ya se va a quedar Juan. Ellos van a predicar y yo ya no voy a poder predicar. Porque Pedro no se animaba a dar la cara. Pedro ya no tenía la cara para estar ministrando, con la vergüenza que tenía adentro. Porque cada vez que se quería parar enfrente, el diablo le decía: ¿vas a predicar, hipócrita? El que lo negaste. Y Pedro se bajaba y ya no seguía. Y estaban los discípulos y: ven, vamos a compartirle a tal persona. Y el diablo le decía: hipócrita. Y Pedro se agachaba y decía: ya no voy a hacerlo.
se sentía desanimado. No tenía el valor ni la autoestima para levantar la cara y ver a las personas a las cuales iba a predicar. Pero hermano, si el diablo es el que acusa, como decía ahorita Pastor Adrián en la palabra, Dios le calla la boca a tus enemigos y a tus acusadores. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Porque Él va a callar la boca del diablo que te dice ya no lo hagas, fallaste, hipócrita. Dios le va a callar la boca al diablo. Viene una segunda oportunidad. El diablo cruzaba a Pedro, hermano. Escúchame, toma tu lugar. El diablo acusaba a Pedro, como yo sé que te acusa a ti. Yo sé que muchos de ustedes han sido acusados por Satanás, que te dice: ¿para qué vas, hombre, si sigues esclavizado? ¿Para qué sirves, hipócrita, si el pastor supiera lo que haces en el secreto? ¿Para qué vas a levantar las manos si yo sé quién eres? Yo sé que Satanás ha estado acusando a muchos. A muchos los ha estado engañando y le ha querido decir: tu tiempo terminó, tu llamado terminó. Para lo que te había escogido, Dios ya no va a ser, porque le fallaste. Y el diablo le empieza a hacer de gallo, cantándote para recordarte tus fallas. Pero ese gallito se va a quedar afónico ahora. Hey, yo te dije, ese gallito se va a quedar afónico ahora. Hey. Entonces Pedro, amado, sale, va corriendo, y el Señor los invita a una comida. Y ya que están comiendo, dice que nadie se animaba a preguntarle quién era. Todos sabían quién era, porque venía en una forma gloriosa. Jesús no era el mismo cuerpo, era un cuerpo glorioso. Sabían quién era, pero no se animaban a decirle. Y ya cuando termina todo, se levanta Jesús y le dice a Pedro: Pedro, vamos a caminar tantito, vamos a tener un tiempo tú y yo solos. Y dice la escritura en Juan capítulo 21, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué se puso triste? Porque se le vino a la mente las 3 veces que le estaba fallando, que le había fallado al Señor. 3 veces lo negó, y 3 veces Jesús le preguntó que si lo amaba. Y la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. La traducción de la Pasión, quiero leértela porque me gusta mucho como dice esta parte. En inglés, cuando le dice: Pedro, ¿me amas?, Pedro no responde: Señor, tú sabes que te amo, sino que Pedro le dice, discúlpenme mi inglés, pero el Espíritu Santo me va a ayudar. Dice: you know that I burn with love for you. Tú sabes que estoy ardiendo de amor por ti. Tú sabes que te fallé.
Sí, cierto, Señor, sabes que te fallé, lo reconozco, pero también reconozco que fallé por débil. Pero Señor, si tú ves dentro de mi corazón, tú vas a ver que estoy ardiendo de amor por ti. Estoy ardiendo de amor por ti. Estoy como antorcha. Te amo, te amo, te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Ponte de pie y aplaude como apasionado. ¿Dónde estás ahí? Ponte de pie y aplaude como alguien, como Pedro, que está ardiendo, que está ardiendo, que está ardiendo de amor por él. Ahora escúchame. Quédate de pie, quédate de pie. Está moviéndose Dios aquí. Quédate de pie. ¿Dónde está Manuel? Quédate de pie, escúchame. Escúchame, no te muevas. Escúchame. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cuando yo no sabía de esto, yo creía que Jesús estaba como recriminándole a Pedro, diciendo: me amas, y así como torturándolo. Pero después el Espíritu Santo me dio revelación. Cada vez que le preguntaba, ¿me amas?, no lo estaba torturando, sino cada vez que le decía me amas, y Pedro le decía: sabes que ardo de amor por ti. Cada te amo estaba restaurando una negación. Segundo, ¿me amas? Sí, restauró la segunda negación. Una tercera vez, ¿me amas? Estoy ardiendo de amor por ti, Señor. Restauró la tercera negación. Y cuando Pedro es restaurado por completo, la última parte del Evangelio de Juan, en ese momento le dice a Pedro: sígueme, sígueme. Y le dice sígueme porque le está diciendo: hoy empiezas una nueva temporada. Hoy empiezas una nueva oportunidad. Yo no sé si le fallaste la semana, yo no sé si has pecado, yo no sé qué ha pasado, pero Dios te restaura en este día y te vuelve a decir: sígueme. Puedes dar un aplauso al Señor. Puedes dar un aplauso al Señor. Hoy es el día que te restaura. Hoy el Señor restaura su amor por Él. Hoy, si te habías enfriado, vuelves a arder de amor. Hoy el Señor te dice: hay una nueva oportunidad. Quizá fallaste, pero el Señor te da una nueva chance. Quizá fallaste, pero el Señor te dice: te voy a levantar, dice el Señor. Oh, yo te voy a levantar, te voy a usar como mi instrumento, te voy a usar con poder. Pedro, después de que el Señor lo levantó, no era el mismo Pedro, ahora era más poderoso. Bueno, yo voy por acá porque aquí no. Ahora era más poderoso. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? El nuevo tú va a ser más glorioso que el anterior. El que viene va a ser más fuerte que el que antes de caer. Alguien diga gloria al Señor. Cuando yo cuente 3, quiero ver a los enamorados en el altar. 1, corre, corre, corre. 2, hoy te voy a levantar otra vez. Corre al altar. Vamos, suéltalo, hijo. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo. Hoy viene la nueva oportunidad. Hoy viene la nueva oportunidad. Hoy te voy a levantar, dice el Señor. Alguien aplauda, 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 aplauda. Oh, represoto, repretere, sigue, 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 sigue. Sigue. Wow. Wow. Hoy el Señor te dice: te doy una nueva oportunidad. Hoy restauro tus fracasos.
Hoy restauro tus infidelidades. Hoy restauro tus negaciones. Hoy la restauro. Hoy la restauro. Hoy la restauro. Viene un nuevo día. Viene un nuevo día para ti. Una nueva oportunidad. Una nueva chance en tu ministerio. Aplaude al Señor. Aplaude al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Viene algo nuevo para ti. Él está celoso por mí, como un huracán. Su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente me cruzas con tu gloria y todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cómo nos ama Dios. Dile, si nos amas, vamos. Si nos amas, como nos ama. Él nos ama. Como nos ama. Como nos ama. Si nos ama. Si nos ama. Como nos ama. Como nos ama. Sigue, sigue, sigue. Si nos ama, díselo. Si nos ama, Como nos ama, como nos ama. como nos ama. Levanta tus manos y canta solo al Señor. Si nos ama, Como nos ama, como nos ama. como nos ama. Gracias por tu amor. Alguien puede agradecer el amor de Dios. Alguien puede agradecer la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, la quinta, porque su misericordia es para siempre. Hoy el Señor te dice, levántate. Hoy el Señor le dice, levántate. Corra prato. He aquí que te limpio. Yo perdono tus pecados. Yo perdono tus faltas. He aquí que hago una cosa nueva en ti. Te hago una nueva creación. Aleluya. 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 El amor de Dios está sobre ti. El Jesús, el mismo Jesús que levantó a Pedro, es el mismo Jesús que te dice ahora, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Grítale, te amo. Si nos ama, como Nos ama, como nos ama, como nos ama. Si nos ama, si nos ama, como nos ama, como nos ama, como nos ama. hoy el Señor te levanta.
Hoy el Señor te levanta. Tus infidelidades están siendo restauradas. Y cuando Jesús perdona, también viene la pesca milagrosa. Lo que estaba atorado en tu vida se va a desatorar ahorita. Lo que no estaba fluyendo en tu vida va a empezar a fluir ahorita. En lo que te habías estado desgastando, tratando de sacar fruto sin resultado. Hoy que Dios te perdona, empieza una nueva temporada. O que Dios te levanta, empieza una nueva temporada. Así que el Señor te dice: prepárate para recibir la pesca milagrosa. Prepárate para recibir la pesca milagrosa. Prepárate para recibir la pesca milagrosa. Deja que el Señor te abrace. Dile: estoy ardiendo de amor por ti, Señor. Díselo: estoy ardiendo de amor por ti, Señor.